Hoy nos enteramos de la noticia de la muerte de Ernestina Herrera de Noble a los 92 años, directora del diario, el grupo Clarín. Asumió en el diario en el 69 cuando murió su esposo, Roberto Noble, y a partir de ahí llevó adelante su liderazgo durante casi 50 años. Casi 50 años. Fue una de las personas más importantes del periodismo argentino durante los últimos 50 años. Es muy notable esto porque, en primer lugar, era mujer, ella, la primera mujer en América Latina que había llegado a tener un cargo de esa magnitud. En segundo lugar, porque no había nacido para hacer eso, porque ella, digamos, hereda eso porque se casa con Roberto Noble, el fundador de Clarín, 2 años antes de la muerte de Noble, y después hereda eso. Y sin embargo, ella heredó un diario con muchos más problemas reales que soluciones posibles. En ese momento, me refiero tenía muy buen tiraje, pero sí muy buena venta, pero sí muchos problemas financieros, económicos. Ella lo fue llevando. Primero se rodeó de un equipo de amigos de su marido muerto, que era fundamentalmente Rogelio Frigerio, Oscar Camilión. Después se abrió mucho a la gente joven. Ahí entró Mañeto. ¿Frigerio lleva a Mañeto? Claro, pero le dio mucho poder a la gente joven que había llegado, como Mañeto, Aranda, Pagliaro. También en la redacción pone mucha gente joven. De hecho, yo estuve en la redacción de Clarín a los 24 años, 23 años. ¿Vos tenías 24 años? Sí, sí, sí. ¿Y estuviste 15 años en Clarín? Sí, sí. ¿Y tuviste trato con ella? Sí, trato con ella, sí, siempre. Era una mujer, digamos, que le gustaba estar informada de lo que iba todos los días al diario. Le gustaba estar informado de lo que el diario decía. Le gustaba conocer la información, sobre todo política, más que nada, de lo que había detrás de las noticias. Y tenía un carácter muy firme, muy fuerte. Pero ella tenía yo creo que la obsesión de ella era que el diario fuera independiente y que se defendiera la libertad de prensa. Esto se notó con el tiempo porque, digamos, lo tuvo que pagar de manera muy cara. Tal vez la persona que desde el punto de vista personal y humano más caro pagó eso, que fue fundamentalmente por la persecución de los hijos. La persecución a ella y a los hijos. Claro. ¿No? Y esto surgió de una deducción de la política que empezó en los años 90. ¿Por qué? Porque ella adoptó sus 2 hijos, a quienes quiso, como si fueran sus propios hijos, sus propios hijos biológicos. Sí, claro. Hijos biológicos. Ella los adoptó en 1976. Entonces, ¿cuál fue la deducción de la política? 1976, año del golpe de Estado, entonces fueron hijos desaparecidos. Esto ya se empezó con Menem en una campaña que se hizo en el canal oficial, en el canal entonces ATC, que la hacía Guillermo Patricio Kelly. Cierto. En la época de Menem, después continuó, después se abrió un juicio, después fue presa, estuvo presa 15, 20 días por esto, con un juez lamentable, deleznable, el juez Markevich de San Isidro, que después lo destituyeron. Sí. Y ya con los Kirchner esto toma otro cariz mucho más importante porque ya son las abuelas que hasta ese momento no se habían metido en este caso las que se convierten en querellantes de la causa. Y ahí empieza una larga persecución a la señora de Noble y a sus hijos. Cuando todo lo que vivimos cuando fue la adopción, sabíamos que esos chicos eran perfectamente adoptados, que no tenían nada que ver con desaparecidos, que además uno de los hijos, no me acuerdo cuál de ellos, creo que Marcela Noble, nació antes del 24 de marzo del 76, es decir, ni siquiera cuando estaba el golpe militar. Bueno, esto se resolvió cuando los propios chicos, ya cansados de tanta persecución, se ofrecen a los análisis de ADN. Primero se los compara con las familias que decían que podían ser descendientes de ellos, no tenía nada que ver. Después se compara con todos los datos del banco genético, no tenía nada que ver. Recién en enero del año pasado, cuando la señora de Noble tenía 90 o 91 años, en enero del 2016, la jueza Arroyo Salgado la sobreseyó definitivamente en la causa. Pero vivió casi 20 años con esta, yo te diría, esta mácula injusta
de que había adoptado hijos de desaparecidos. Cuando no fue así, jamás fue así. Y además se demostró científicamente y judicialmente que no fue así. Fueron años muy duros y a esto se le agregó después la causa de Papel Prensa, donde también a ella estaba involucrada ya con otros directivos, con el director de la Nación, el Bartolomé Mitre, con Mañeto, por haberse supuestamente apropiado de Papel Prensa mediante delitos de lesa humanidad. Digamos, todo esto, todas son causas totalmente fabricadas de la nada. Digamos, es una mujer que tuvo sus éxitos en su vida porque heredó un diario y murió con un multimedio donde hay televisión, radio, canales, cables, pero eso le costó muchísimo desde el punto de vista humano y personal, ¿no? ¿Y en el trato? No, en el trato era muy amable, muy cordial. ¿No fue una mujer que nunca dio muy pocas entrevistas? Bueno, alguna que otra, no muchas. No creo que Clarín haya querido hacerle una entrevista. Creo que alguna entrevista dio, creo que en la revista Gente, alguna vez. Pero no, ella prefería un perfil más bajo y por lo general se pronunciaba a través de editoriales que firmaba o de discursos que daba en los aniversarios del diario, ¿no? Pero digamos, en el trato era muy amable, muy cordial, siempre muy cálida. Esto no quiere decir que no tuviera un carácter firme, Tenía un carácter firme, un carácter donde hacía valer claramente, ella sabía quién era y por lo tanto actuaba en consecuencia de quién era, ¿no? ¿Incidía en la dirección del diario? Sí, claro. Sí, vos decís, ¿en la línea editorial todo o Mañeto, estando ella, era quien definía todo? ¿Ella tenía decisiones? No, ella tenía decisiones, ella se reunía todos los días con el secretario de redacción. Por supuesto, después Mañeto fue CEO de la empresa y ya las decisiones fueron, ya ella avanzó en la edad también, fue trasladándole a él muchas partes de las responsabilidades, pero digamos hasta cuando yo estuve en el diario, estamos hablando de 1990, ya hace 27 años, hasta ese momento ella todos los días nos recibía a los principales jefes de la redacción y se enteraba de todo, opinaba de todo, iba todos los días al diario. Bien. Gracias, Joaquín. Gracias a vos. Un placer, como siempre.